Soy el doctor Víctor Sánchez, médico gastroenterólogo del Hospital Loaiza, encargado de poner algo con respecto a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay un problema, me dicen que no funciona el USB. Y por lo general, la verdad las cosas, yo no coloco todas las diapositivas en las presentaciones que yo se las otorgo en el Drive. Por obvias razones, es para que entiendan algo de atención acá. No simplemente llegar y pues, ¿cuál es el chiste de venir acá? Yo lo vi todo, incluso hasta hablado. Pero bueno, trataré de hacer algo. Empezaremos conversando con lo que es enfermedad por reflujo gastroesofágico. En condiciones normales, normalmente existe un reflujo considerado fisiológico que cumple ciertas características en cuanto a su número de concentraciones, en cuanto a la concentración del pH, etc. Y en cuanto a su frecuencia. Pero cuando este reflujo me otorga algunas características en tiempo, en repercusión, calidad de vida, en daño a órganos adyacentes o incluso con alteración estructural esofágica, ahí ya hablamos de otro proceso llamado enfermedad por reflujo. Entonces, es por eso que van a observar en la presentación varias definiciones. Varias definiciones más allá del tiempo en los cuales han sido hechas. Al final de la presentación, quizás podamos deducir con cuál de ellas nos quedamos, cuál sería la más adecuada. Al hablar de reflujo gastroesofágico, hablamos en primer lugar de tiempo. Es un trastorno crónico. Un trastorno crónico de contenido, según esta definición, de contenido gastroduodenal, que puede o no estar asociado a daño tisular, con o sin compromiso de órganos adyacentes, como pueden ser laringitis, neumonía, asma, etc. De órganos adyacentes. Y acá, de esta definición, órganos adyacentes. De esta definición, me quiero con dos palabras. Uno, tiempo, crónico. Dos, reflujo retrógrado de contenido gastroduodenal, que puede o no estar comprometiendo, gracias. Tiempo, contenido gastroduodenal, con o sin compromiso de órganos adyacentes y con o sin compromiso de esófago, que obviamente trae como condicionante la alteración de la calidad de vida. Estas clasificaciones, mismo punto. Otra clasificación, años más tarde, donde intentó clasificarlo en función a los síntomas tanto esofágicos como extraesofágicos. Y dentro de ellos, dentro de los síndromes esofágicos, habla de los propiamente dichos sintomáticos, síndrome de reflujo típico, el dolor torácico por reflujo, la esofagitis y con lo que se asocian a lesiones, esofagitis, esclerosis, esófago de Barnes, NM, etc. Y los extraesofágicos, con asociaciones plenamente ya establecidas como es la tos crónica, la laringitis por reflujo, el asma, las erupciones dentales. Otra definición, intentando avanzar un poco más en el tiempo, pero todas de igual modo hablan de, en este caso, contenido gástrico por encima del esófago o que pueden comprometer o no de los órganos adyacentes.
¿Qué se puede concluir de estas tres primeras definiciones? Si se dieron cuenta, las dos siguientes hablaban de reflujo gástrico. Lo cierto es que me quedo con la primera, en la cual no solamente el reflujo gastroesofágico va a ser un contenido gástrico, sino también puede estar asociado a un reflujo duodenal, gastro-duodenal. Ya. Puede estar asociado a un reflujo gastro-duodenal. No siempre son el líquido, puede ser gas o incluso sólido. Esa es otra definición. Y, como en la primera definición, que repercute en la calidad de vida, asociándose o no a daño tisular. Eso ya lo van a leer. Ciertas características del reflujo fisiológico, del reflujo patológico, con respecto a la epidemiología. La epidemiología es bastante variada. ¿Por qué? Porque más de las veces tenemos un subregistro de los mismos. Y esto porque la gran mayoría de casos de enfermedad por reflujo, el primero que lo ve no termina siendo el gastroenterólogo, sino el médico general. Y apenas tenemos síntomas asociados a dispepsia, lo primero que hacemos es dar la panacea, que es el omeprazol. Entonces, por eso que los síntomas, la enfermedad dentro de todo está subdiagnosticada. Pero dentro de ello tenemos que el porcentaje de prevalencia oscila entre el 10 y el 20%. Siempre en la parte occidental es un poco más frecuente. La literatura americana, siguiendo el diapositivo que no se ha puesto acá, ya llega más o menos a una prevalencia de 25%. En el país, el promedio 22-23%. Y esto tiene mucho que ver, en los países asiáticos es de menor prevalencia, y esto tiene mucho que ver, al final, cuando vamos a ver el tema de del manejo, que son los estilos de vida. La obesidad, el tabaquismo, bueno, son los principales factores de riesgo para el mismo. Se dice que es más frecuente en varones que en mujeres, y otra vez, nuevamente pensando el tema de factores de riesgo, y que puede condicionar ciertas complicaciones, que lo vamos a ver luego. Al hablar de la fisiopatología, debemos recordar ciertas estructuras. Esta es la famosa unión escamocolumnar, o llamada también línea Z, la unión esófago-gástrica, las plicaturas diafragmáticas, y acá fue un importante factor lo siguiente. Existen tres formas de poder nosotros dividir este tema de la enfermedad de la fisiopatología. Unos, los que son dependientes de la barrera antirreflujo. Dos, los dependientes del clearance esofágico. Y el tercero, la barrera esofágica propiamente dicha. En esta fisiopatología, el esfínter, hay cuatro, de estos prácticamente tres son los más importantes, ¿no? El más importante, el esfínter esofágico inferior, el ligamento frenoesofágico y el ángulo de His. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Al hablar del primero de lo que es la barrera antirreflujo y la función del esfínter esofágico inferior, se dice que casi el 60 o el 70% de las causas de enfermedad por reflujo gastroesofágico se asocian a a este aumento tanto en frecuencia como en duración de las relajaciones transitorias
inadecuada del esfínter esofágico inferior. Esto quizás es la causa donde radica la génesis de la patología de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entendamos también otros conceptos. El esófago, recordemos, tiene dos esfínteres, posee dos esfínteres. Un esfínter esofágico superior y un inferior. Un esfínter superior dependiente plenamente de musculatura estriada. Y un esfínter inferior dependiente de ¿qué? De musculatura lisa. El cuerpo esofágico es una mezcla, va a una mezcla de casi el 30-40% de musculatura está entre lisa y estriada. El tercio proximal hay más musculatura estriada y el tercio distal prácticamente un 60% es musculatura lisa. ¿Por qué es importante recordar esta parte? Porque todo lo que tenga que ver con la parte estriada, guarda correlación con lo que es la parte voluntaria. Por ende, si yo pongo en una diapositiva hipotonía del esfínter esofágico inferior, yo lo primero que me debería preguntar es cómo es la tonicidad normal del esfínter esofágico inferior y superior. No me acuerdo los nombres de mi grupo. Liz, ¿cómo estás? Liz, que te encontré por ahí. Liz. Bien, Liz. Dime, ¿en cuánto oscila la presión del esfínter esofágico inferior? Daniela. ¿Cuál creen que es mayor? ¿Dónde está la mayor presión? ¿En el superior o en el inferior? Por el tipo de musculatura. Mientras que el esfínter esofágico superior puede llegar a tener en promedio presiones que oscilan entre los 150 milímetros, el esfínter esofágico inferior en promedio se puede hablar entre 15 a 20 milímetros de mercurio. Ojo, pero no siempre 30 milímetros de mercurio termina siendo una calasia, ¿ya? Y no siempre también tener una presión tan baja como 8 milímetros de mercurio termina dando enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, en promedio tenemos estas definiciones. Entonces, al hablar de hipotonía del esfínter esofágico inferior como una de las causas, tenemos que entender que si de una musculatura lisa con una presión media, ya entenderán que dentro de las armas diagnósticas que tenemos para poder confirmar nuestra sospecha de enfermedad por reflujo sería medir la presión del esfínter esofágico inferior. ¿Okay? Lo otro, el aumento de la presión intraabdominal supera la presión del esfínter esofágico inferior. Claro, cuando tenemos un abdomen bastante voluminoso, cuando tenemos un abdomen con una capacidad gástrica aumentada y con mucho volumen, obviamente va a sobrepasar el mismo, y con eso también funciona como un efecto adverso frente a la barrera del reflujo. Acá también eso ya lo van a leer, pero simplemente para darles a entender que tanto nos han hablado de la historia clínica, nos han machacado cuantas veces, que es muy importante dentro de cada vez que entrevistamos a un paciente, preguntar con respecto a los medicamentos que toma, porque hay ciertos medicamentos que influyen tanto en disminuir como en aumentar la presión del mismo. Que no viene al caso cuando hablamos de la... Eso
eso le he puesto como un punto aparte. Porque la hernia hiatal se ha visto como un factor condicionante para la aparición de enfermedad por reflujo. Entonces, cuando existe este debilitamiento de las plicaturas diafragmáticas, de las pleuras diafragmáticas y un aumento del ángulo frenoesofágico, el ángulo X, ya van a ver luego, puede haber una tendencia a esto, a esta creación de otro compartimiento llamado hernia hiatal. Y ahora, ¿qué es lo que sucede con una hernia hiatal? ¿Por qué es importante tenerlo presente? Porque a nosotros tener este fenómeno de alteración del ascenso de parte del estómago hacia la cavidad torácica, entonces nosotros estamos hablando de que este compartimiento va a hacer que la presión del esfínter esofágico inferior disminuya. Ojo, y pregunta: ¿cuánto mide el esfínter esofágico inferior? Debo empezar por ahí. ¿Y dónde se localiza? ¿Está por encima o por debajo del diafragma? Por lo menos tienen que saber eso, por lo menos. El esfínter esofágico inferior tiene una longitud de más o menos 2 a 3 centímetros y por lo general es intraabdominal, por lo general. Es por eso que cuando tenemos este problema de este nuevo tercer espacio, es que vamos a encontrar un ascenso del mismo. Un ascenso del esfínter. ¿Y a qué lleva eso? A que la presión del esfínter esofágico inferior, obviamente, disminuye. Y con eso, favorecer el flujo gastroesofágico. Si en algún momento tienen una pregunta, me avisan. Sucede esto, ¿no? Esto es una imagen endoscópica, ¿no? En la cual podemos evidenciar la presencia de las plicaturas diafragmáticas, la presencia de estos pliegues que se insinúan a la luz del tercio inferior y una opinión bastante elevada. Endoscópicamente, nosotros podemos inferir indirectamente los signos relacionados a la hernia hiatal. Si bien es cierto, el gol estándar para el diagnóstico del mismo termina siendo la radiografía varitada, la radiografía de esófago varitada, endoscópicamente podríamos darnos cuenta del mismo. ¿Cuándo? Uno, cuando tenemos una diferencia entre la unión esófago-gástrica y la unión escamo-columnar mayor a 2 centímetros, por ejemplo. Línea Z, unión esófago-gástrica mayor a 2 centímetros. Mayor a 2 centímetros, no mayor a 2 centímetros. La presencia de pliegues gástricos que se insinúan a la luz del tercio inferior esofágico. Y lo tercero es cuando a la mayor de la retroflexión nosotros podemos encontrar, ¿qué cosa? El famoso signo de la campana o un cardias totalmente entreabierto. Entonces, esos son los signos indirectos. La diferencia entre la unión escamo-columnar y la unión esófago-gástrica, más de 2 centímetros, con la presencia de pliegues que se insinúan a la luz y a la maniobra de retroflexión, lo que ya han hecho ya la práctica de endoscopía, se ve que este cardias está totalmente entreabierto. ¿Ya? Ok, más o menos así. El cardias totalmente entreabierto y viendo algunos tipos de avance. Dentro de lo otro que es la barrera esofágica, tenemos los mecanismos que se asocian a defensas tanto preepiteliales, epiteliales y postepiteliales. Dependientes de qué? Los primeros, de la capacidad de producción de moco de la estructura celular. A todo esto. Alfredo, creo que tiene por ahí.
¿Cuál es el epitelio del esófago? Gracias. No te escuché. Ok, entonces este epitelio policertificado, plano, no caracterizado, le estaba preguntando, es productor de qué? De moco, agua y bicarbonato, que al final vamos a ver de qué nos va a ayudar. Dentro de los factores epiteliales hay que tener presente qué cosa, el tema de las membranas celulares y los complejos intercelulares. ¿Por qué? Se ha visto que en la enfermedad por reflujo existe qué cosa, este edema, este aumento de la permeabilidad que va a hacer que existan unos espacios intercelulares más dilatados, mayor dilatación de lo normal. Índice esofágico. Ok, antes de llegar al índice esofágico, por eso. Eso. Estamos viendo ya a la red, al índice esofágico. El ángulo de Gis. ¿Dónde queda el ángulo de Gis? ¿Y qué me dice aquí? ¿Para qué le he puesto una referencia? ¿Dónde queda el ángulo de Gis? ¿Y por qué lo he puesto en la diapositiva? ¿Quieres intentarlo? ¿Quieres intentarlo? ¿Dónde queda? En la parte de la curvatura que hace hacia el fondo, con la proyección que hace del esófago y hacia el fondo, o mirando hacia la base del corazón, por eso algunos le dicen como freno esofágico, cardio esofágico, perdón, ese ángulo agudo, que en condiciones normales debe venir un promedio de 45 grados, si bien es cierto, no es la principal fisiopatología de la enfermedad por reflujo, termina jugando un factor cuando se vuelve obtuso. ¿Eso qué quiere decir? Cuando pasamos los 90 grados. ¿Qué es lo que condiciona ese ángulo de Gis obtuso? Lo que va a condicionar es que me va a condicionar una disminución de la presión del esfínter esofágico inferior con la consiguiente predisposición al reflujo. Acá me refería a esto. Cuando ese es el ángulo de Gis, cuando este ángulo de Gis es agudo, se vuelve obtuso, ¿qué quiere decir? Se sigue distendiendo mi abdomen y mi estómago. Esto favorece ¿qué cosa? Que la presión disminuya. O sea, estando agudo, como que es una pinza que le otorga la presión constante al esfínter esofágico inferior. Pero cuando esta pinza se suelta, entonces esto lo va a distender un poco más, o sea, va a disminuir la presión dentro del esfínter esofágico inferior, condicionando a la enfermedad por reflujo. Y llegamos al tema del clínico. Al hablar de clínico esofágico, estamos hablando casi el tema del peristaltismo, o las ondas secundarias, que lo llaman algunas. Recordando nuevamente el tema de fisiopatología, de fisiología.
existe una onda primaria, ¿cierto? Existe una onda primaria esofágica que se forma tras la deglución. ¿Cuánto mide el esófago? Correcto. Mide más o menos 25 centímetros. Esta primera onda, esta onda primaria, avanza a un promedio de 2 a 4 centímetros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que un alimento deglutido debería pasar en aproximadamente 10 segundos, estar en esófago distal. Esta es la primaria. Y esta primaria también, ojo, ¿quién es el que da movimiento a este inicio de estas ondas? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? ¿Te olvidaste? La deglución. ¿Dónde está el complejo que le da movimiento a estas capas musculares? ¿Ya? ¿Cuál? ¿Meissner o Auerbach? ¿Ah? Andrea, profesor, ¿dónde estás, Andrea? ¿Quién es el que le da movimiento? ¿Cuál es ese? Ajá, correcto. Auerbach, que se encuentra dentro de esas fibras musculares, ¿ya?, que vienen a recibir inervación directa del sistema nervioso central a partir del vago, es el que se carga de este tema al final del tema del peristaltismo. Y a partir de ahí una serie de neuromoduladores, como es el BI, el óxido nítrico, etc., con receptores tanto colinérgicos como no colinérgicos. Importante recordarlo, porque el complejo de Meissner, que se encuentra en ¿dónde? ¿Recuerdan? ¿Dónde? ¿En Meissner? ¿En dónde? Correcto, ajá. Dentro de la submucosa, muy bien. Y esto ya solamente me va a recibir axones, nada más. No hay ningún cuerpo neuronal ahí. Y ya tiene que ver más que todo con el tema de la secreción, no con la contractibilidad. Para recordar. Y tener presente que estos que ya vienen a ser, que se relacionan con el tema de las ondas secundarias, podemos ver que existen dos tipos de aclaramiento o clearance esofágico. Uno es dependiente de la peristalsis esofágica y el otro del rol que va a jugar la saliva. Es así que se dividen en dos. Uno es el clearance de volumen y el otro es el clearance residual propiamente dicho. El clearance de volumen es el que es dependiente del peristaltismo. Y con eso nosotros podemos liberar o hacer que lo que restó, que no pasó a la cavidad gástrica, se termine de progresar. Pero cuando existe una alteración del mismo, una dismotilidad del mismo, estamos hablando de esto, del problema de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y lo otro es ¿qué cosa? El tema de la saliva, ¿no? El tema y la función de la saliva. Esto simplemente, acá, el tema de la difusión de la saliva. Ojo, la saliva, ya por eso se llama clearance residual, solo me llega a hacer acción buffer en poco o en muy escaso volumen. Normalmente la producción es menos de 1 mililitro por minuto, bastante pequeño, y se dice que 7 mililitros de saliva llegan a utilizar hasta 1 mililitro de ácido clorhídrico. Simplemente por eso es que se llama disfunción. Y este es un resumen de la fisiopatología en realidad, en donde
en donde podemos colocar en la parte de acá abajo lo principal: la alteración de las relajaciones transitorias espontáneas, o sea, el aumento en la frecuencia o duración de las mismas, conlleva ¿a qué cosa? Conlleva a una disfunción del esfínter esofágico inferior. Esto asociado a una hipotonía, o sea, tener una presión menor a 8 milímetros en la mayoría de casos, es otra condición, que puede ser por sobrepeso, que puede ser por el ángulo de Gise del obtuso, no lo sé. ¿Esto qué cosa, a qué me va a llevar? A una incompetencia de esta barrera, con lo que va a aumentar el reflujo, condicionando a alteración estructural o no esofágica y alterando la calidad de vida. A esto le llamamos reflujo patológico. ¿Listo? Y pues ahí entra, y miren, dentro de los factores agresivos, pepsina, bilis, principal pancreatitis. Así. Si ponemos acá abajo en la base lo que es ácido, y acá arriba esto, ¿qué significa? ¿Qué me traduciría esa transparencia acá? Para que me sigan. ¿Qué me traduciría esta última parte acá? ¿Ok? ¿Te acuerdas de la primera diapositiva? Ya, ¿qué decía? Correcto. Si fuera solo gástrico, como decía la segunda y tercera diapositiva, pero mira, ¿ok? Entonces, entendemos de que el reflujo puede ser de origen gastroduodenal. Al hablar de clínica es bastante florida. Hay muchos diagnósticos diferenciales en función a los signos fisiológicos, pero existen dos síntomas cardinales, como es la pirosis y la regurgitación. A partir de ahí se pueden dar muchas otras cosas, que puede haber distensión, náusea, vómito, eructos, jalonamiento, etc. Y otros síntomas asociados como la tos crónica, erosiones dentales, etc. La enfermedad por reflujo podría confundirse con algunos otros diagnósticos diferenciales cuando no hacemos una buena historia clínica, claro está. Y dentro de ellos, las enfermedades uropépticas, gastritis, problemas de la vía biliar, entre otros. Bien. Cuando nosotros hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, acá sí quiero que decir, cuando hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, estamos hablando de una condición inflamatoria, ¿cierto? O sea, el hecho que existe un reflujo crónico, lo que va a crear es un proceso inflamatorio a nivel esofágico, a nivel distal esofágico. Por lo general, a nivel distal esofágico. Que puede ascender mucho más. Bien. Si esto va de la mano, que tiene una hernia tal, pongámosle que también estamos con la complicación de una hernia tal, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sucedería con un proceso inflamatorio crónico? ¿A qué me llevaría? ¿Y es antiagrético? Es casi lo mismo que podría suceder una gastritis. La gastritis se define como un proceso inflamatorio básico. Okay. Esofagitis, proceso inflamatorio esofágico. Ya. ¿Producto de qué? De reflujo. Listo. El evento persiste en el tiempo. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo siguiente que puede suceder?
padres ustedes tienen gastritis en forma crónica? Los cambios en el criterio, como está mencionando, pueden ser de dos tipos, de efecto inflamatorio o de efecto neoplásico. Hola. Los cambios producto de un proceso inflamatorio crónico, como es en el tema péptico, como sucede en el estómago, a la posibilidad de formación de qué cosa. Antes de correcto. O sea, empiezan a formar úlceras, producto de la continua irritación del mismo. Producto de la irritación constante, producto del constante reflujo, esto puede llegar a la formación de erosiones. Las erosiones se definen como soluciones de continuidad de la mucosa, que son, en otras palabras, úlceras superficiales. Cuando esa úlcera se torna más profunda, pues estamos hablando de la úlcera contractiliza, producto de esta irritación crónica. Cuando esto persiste, si un paciente obviamente viene por úlcera, lo más probable es que lo encuentres con sangrado. O sea, te va a venir sangrando. Si va a sangrar, ya diagnosticaste, va a decir tienes una úlcera y le vas a dar IBPs a diestra y siniestra. ¿Cuál es la consecuencia del manejo de una úlcera esofágica? Después del tratamiento. No. ¿A qué puede llevar? ¿Hemorragia? ¿Cosa? ¿Hemorragia? Correcto. Entonces, dentro del proceso de regeneración, porque lo vas a tratar con IBP, suprafacto, qué sé yo, va a haber un proceso de regeneración, de cicatrización. Pero mientras el factor predisponente persista, esto me va a llevar ¿a qué? A la formación de una fibrosis severa que se conoce con el nombre de estenosis. Y si el factor precipitante persiste, pues al regenerar ese epitelio con un aspecto fibrótico, si ese factor persiste, estamos hablando de la formación de... ¿Cómo? Correcto. Ahí viene el cambio del tejido. Producto o secundario de la irritación crónica. Y todo cambio del tejido se conoce por el nombre de metaplasia. Y cuando esta metaplasia se torna especializada, Barrett. ¿Correcto? Barrett. Ojo. Metaplasia intestinal especializada, no metaplasia glandular, no epitelio glandular. Eso vendría a ser una metaplasia. ¿Qué tipo? ¿Qué tejido tiene el estómago? Correcto. Glandular cilíndrico. Entonces, cuando tú encuentras signos asociados a metaplasia glandular, lo más probable es que estamos hablando de una metaplasia gástrica y no intestinal. Y eso no es Barrett. Mucho cuidado. Y si eso progresa, estamos hablando de... Si eso progresa, si la metaplasia o el Barrett progresa, estamos llegando a displasia, correcto. Y ahí, cáncer. Entonces, las complicaciones, estenosis, úlcera, estenosis, estómago de Barrett, viéndolas acá, viéndolas acá, viéndolas acá. Úlceras, estenosis, Barrett, cáncer.
¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo llegamos a diagnosticar al final el estómago de barro? Biopsia, ¿ok? ¿Hay más? ¿Ah? ¿Cuál? Metría, ok. ¿Otro más? Endoscopía y punto. Y como siempre, nos volvemos tecnócratas y estudiamos por las puras. O sea, a todos les importa muy poco la clínica. El diagnóstico es clínico. El diagnóstico es clínico. Les dije que los síntomas cardinales, fibrosis y regurgitación. Entonces, yo no necesito hacer una endoscopía para poder llegar a diagnosticar una enfermedad por reflujo. Es ahí que se han creado distintas formas de aproximación diagnóstica, teniendo en cuenta algunos parámetros, como por ejemplo tan sencillos como esto, como es el es un cuestionario hecho para el paciente, no para ustedes, no para nosotros. ¿No? Y claro, bueno, pues con qué perfecto ha tenido náuseas, ha sentido dolor en la boca del estómago y qué sé yo, y todo eso se va sumando y te va a dar un puntaje que lo van a leer. Muy bien. La endoscopía. Como están en gastro, todo lo van a ver en endoscopía. ¿Para qué caso lo reservo? Pensemos. ¿Para qué caso lo reservo? Uno. No. Bueno, estamos hablando de óptica. ¿Para qué caso reservaría la endoscopía? Sí, dime. Pérdida de peso. Muy bien. Pérdida de peso. Otro. Refractario. Tratamiento refractario. Correcto, tratamiento refractario. Le da tratamiento, no funciona. Algo está pasando. Otro. Vamos. Correcto, anemia. Cuando hay anemia, algo está pasando. Y bueno, ya no hay tiempo para hablar de un tipo de anemia, pero eso no sirve de alarma. Otro. Sangrado, correcto. Si hay sangrado y hay pérdida de peso, sí hay. ¿Y uno más? Disfagia, correcto. Disfagia, anemia, pérdida de peso o sangrado, ¿no? Ok, sí. Si hay cualquiera de estos 4 signos de alarma, estamos en la obligación de descartar algo orgánico. Porque hasta ahí mucho tiene que ver con criterios de funcionalidad. Bien, entonces la endoscopía la reservamos para casos específicos. Cuando existe esta falla de tratamiento, a pesar del adecuado del mismo, 2 signos de alarma y hoy obviamente que persista con los síntomas por más de 5 años, ¿no? Si es un paciente joven. Y ahí están las indicaciones, eso lo van a leer ustedes, ¿ya? Las indicaciones de endoscopía alta. Entonces, dentro de los criterios diagnósticos, siendo el primero netamente clínico, estamos hablando del primero netamente clínico, también están los cuestionarios, que ya lo hemos mencionado, y en los casos donde no contemos con nada, podemos dar la prueba empírica, o sea, darle ICDPs. Si mejora, bien, tienen ahí una prueba del mismo. Después una serie de otras opciones. El test de Barchi, que ya no se utiliza, para darle ahí ácido para ver si lo despertábamos el reflujo. La manometría. Solo 2 consideraciones. Uno, ojo, yo no lo pido para diagnosticar alergia, porque ya saben cómo diagnostican. Sin embargo, cuando yo tengo la duda al respecto, confirmo el diagnóstico con la manometría. Y cuando estoy en plena evaluación prequirúrgica, también. Tiene algunas limitantes que habría que recordar. Uno, que solamente me mide lo que es el líquido. Y si recuerdan la primera diapositiva que estábamos hablando, que podría
ser líquido, sólido y contenido gastrodenal. Y acá solamente le está leyendo que está limitado a la porción distal del esófago. Entonces, si solamente le está leyendo la porción distal del esófago, ojo, solamente me va a venir contenido ácido, no básico. La gamografía que se utiliza prácticamente en niños y la impedancia, que es un excelente método, rescatar un par de cualidades. Uno, que me puede medir reflujo, aire, agua o sólido, y independiente del pH. Entonces, puedo medir reflujo, duodeno, gastro, esofágico. La endoscopía. Cuando hacemos la endoscopía, con las indicaciones que habíamos dejado, obviamente esperamos encontrar algo. Pero les doy la ingrata noticia que el 60% de las endoscopías el esófago es normal. Entran, ingresan en un esófago normal, 60-70%. 30% de ellos, 30-35% de ellos tienen erosiones. Lo que se conoce como una esofagitis erosiva. Y solamente si piensan encontrar úlceras, estenosis, Barrett, etcétera, es menos del 5%. Entonces, nuevamente, ahí va el hecho de qué te ayuda tanto una endoscopía. Le voy a sacar biopsia, tiene pirosis, regurgitación, qué sé yo, sí, polimorfo, polinucleares, papilas. ¿Y esto es algo? No, es algo que no podrías tú discernir clínicamente. Por eso es que no necesariamente nosotros, frente a una esofagitis no erosiva, nosotros tomamos biopsia. Incluso cuando frente a una esofagitis erosiva, iniciamos primero dando tratamiento y luego tomamos una biopsia, porque a veces al patólogo lo podemos confundir, porque pueden existir algunos cambios histológicos transitorios que pueden ser secundarios al problema inflamatorio, como puede ser la tibia. Y al respecto también van a escuchar con la clasificación endoscópica de Los Ángeles, que es netamente para esofagitis erosiva. Ya, dependiendo de qué tantos pliegues comprometa, el tamaño de las mismas, etc. La placa. Y hago un punto ahí. La radiografía de esófago contrastada tampoco no es un método de elección para diagnosticar enfermedad por reflujo, pero sí lo debo, es exclusivo cuando yo sospecho algo. ¿Okay? Cuando sospechas, ¿qué debes pedir la placa? ¿Ah? ¿Cuál? No. Bueno, o sea, la estenosis es una producción de facto, ¿correcto? Cuando... ¿Las varices? No lo pedimos. La radiografía con vario la pedimos siempre que tengamos disfagia, porque cuando hay disfagia les dije que es un signo de alarma, y ese signo de alarma le está traduciendo compromiso luminal, le está traduciendo que algo está creciendo dentro del esófago o algo le está obstruyendo, y no cometemos la locura de entrar a ciegas. Siempre pedimos primero la placa, vemos a qué nivel está y con eso nos ayuda, nos da un parámetro para ingresar con mucho más cautela. Y lo otro es cuando tenemos, hay sospecha de perforación. Y este es un resumen, más de lo que hemos conversado para qué casos y cuáles son mis principales funciones de los mecanismos diagnósticos. Ok, para el tratamiento. Yo tengo 4 pilares básicos del tratamiento. Tengo que aliviar los síntomas. Segundo, si tienen lesiones, hay que mejorarlas. Tengo que prevenir las recurrencias, tengo que prevenir sobre todo las complicaciones, como es el tema del Barrett o las estenosis.
Creo que ya no va. ¿Cuál es el? Ok. ¿Cuál es el principal responsable del reflujo gastroesofágico? ¿Cuál es la principal causa del reflujo gastroesofágico? O mejor dicho, ¿cuál es el material que refluye con mayor frecuencia? Ácido. Correcto. Si es ácido, ¿cuál es el mejor tratamiento para el manejo del ácido? Inhibidores de la bomba hidrogel. ¿Cierto? Entonces, el grado de recomendación A va a ser IBPs. Hay que dar IBPs. ¿Bien? Ahora, pero ¿qué es lo que sucede con los temas de los ¿qué sucede cuando un paciente le dejas IBPs? El manejo del IBP siempre lo tenemos en dosis escalonadas. Empiezas con una dosis, puedes empezar con 20 miligramos, 40 duplica la dosis, 40 miligramos, 80 miligramos, perdón, hasta llegar a 40 miligramos de omeprazol, 80 miligramos. Pero va a llegar un momento en que vas a encontrar dosis topes. Como ese omeprazol 80 miligramos, o le estás dando omeprazol mañana y noche, 2 veces al día, y el paciente no mejora. Nosotros cambiamos el tratamiento cada 4 o 8 semanas, más o menos. Cada 4 o 8 semanas. Y subimos la dosis. En algunos casos, como el reflujo muchos lo asocian también que sea nocturno, le asociamos un bloqueador H2. Y en algunos casos, también como han leído, quien aumenta la presión del esfínter esofágico inferior, los procinéticos, y añades también procinéticos. Pero cuando a pesar de añadir todo eso no consigues el objetivo, piensas en el manejo quirúrgico. Pero antes de llegar al manejo quirúrgico propiamente dicho, vas a decir, ¿está tomando realmente bien los IBPs? Todos los IBPs se toman en ayunas. Bueno, la gran mayoría, hay algunos que ya no se toman precisamente en ayunas. Debe ser tomado en ayunas. Debe acordarse de las horas del mismo. Y por último, es los cambios de estilo de vida. Si no va acompañado tu medicación con cambios de estilo de vida, como por ejemplo el bajar de peso, principalmente el bajar de peso, ¿dónde está? Es quizás la principal o la más fuerte recomendación de todas, ¿no? La elevación de la cabecera de la cama es una de ellas, no es primordial. El otro, el dejar de comer carnes, el dejar de fumar, tomar, ojo, es bastante controvertido, no necesariamente está asociado a cambios en el mismo. Y acá quería llevar esto. Eso es. Nosotros vamos a escala para arriba cuando no hay mejora de los síntomas, ¿no? Y que podamos asociarlo a la ranitidina o si ya conseguimos mejoría, vamos hacia abajo, ¿no? Y lo quitando poco a poco. Y cuando consideramos que existe fracaso al tratamiento, en realidad siempre tenemos que valorar el cumplimiento del mismo, de la sintesis, el efecto de los alimentos y si adicionamos o no bloqueadores H2. Y viene el tema del manejo quirúrgico. Cuando lo indicamos para la recurrencia o persistencia de los síntomas a pesar del tratamiento, cuando existe una esofagitis severa o estenosis o Barrett con displasia o síntomas pulmonares recurrentes, o sea, extraesofágico. No hay tiempo para más. ¿Alguna pregunta?